Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isel Sánchez y pertenezco a la licenciatura de Motricidad Humana y el día de hoy les voy a hablar sobre todo lo relacionado al sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de dirigir las funciones vitales de nuestro organismo, al controlar cada órgano y cada sistema corporal. Actúa de forma voluntaria e involuntaria. Este tiene tres funciones básicas, como es la sensitiva, la integradora y la motora. La unidad de trabajo básica del sistema nervioso es una célula llamada neurona. El cerebro humano contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Las neuronas reciben los estímulos de todas las partes de nuestro cuerpo y a su vez mandan las respuestas para que los órganos y otras capacidades físicas funcionen adecuadamente. Una neurona consta de tres partes. Es el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón. El soma o cuerpo celular es la parte principal de la neurona. Su forma es variable y ahí se produce la energía para el funcionamiento de la neurona. Tiene un núcleo central con uno o dos nucleolos prominentes y un citoplasma rico en organelos. Las dendritas son prolongaciones que salen de distintas partes del soma y tienen la función de recibir impulsos de otras neuronas y enviarlos hasta el soma. Cada neurona tiene muchas dendritas que se dividen formando un sistema de ramificaciones que es similar a un árbol. El axón es una prolongación del soma que se extiende en dirección opuesta a las dendritas y tiene la función de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo humano. Al igual que las dendritas, terminan en ramificaciones. También podemos encontrar otras partes de la neurona. Uno de ellas son los nódulos de Rambier. Estos son las interrupciones que ocurren a intervalos regulares a lo largo del axón en la vaina de mielina que lo envuelve. Su función es que los impulsos nerviosos se trasladen con mayor velocidad. Por otro lado, tenemos las células de Schwann. Son células gliales que se encuentran en el sistema nervioso periférico que acompañan a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo. Estas recubren los axones y formando una vaina aislante de mielina. Por último, tenemos la vaina de mielina. La mielina es una estructura formada por las membranas plasmáticas que rodean a los axones. Se encuentra en el sistema nervioso de los vertebrados, formando una capa gruesa alrededor de los axones que permite la transmisión de impulsos nerviosos a distancias relativamente largas. Las neuronas se comunican entre sí mediante los axones y las dendritas. Cuando una neurona recibe el mensaje de otra neurona, envía una señal eléctrica a través de todo el largo de su axón. Al final del axón, la señal eléctrica se convierte en una señal química y el axón libera mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Los neurotransmisores se liberan en el espacio entre el final de un axón y una punta de una dendrita de otra neurona. Este espacio recibe el nombre de sinapsis. Se entiende como potencial de acción la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto a conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y la relación entre el medio externo e interno de la neurona. Se trata de una única onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona postsináptica, generando en ella otro potencial de acción que a la larga acabará llevando algún tipo de orden o información a algún área del organismo. Su inicio se produce en el cono axónico, cercano al soma, donde puede observarse una gran cantidad de canales de sodio. El potencial de acción cuenta con la particularidad de seguir la llamada ley del todo o nada, es decir, o se produce o no se produce, no existiendo posibilidades intermedias. Pese a ello, que aparezca o no, el potencial puede verse influido por la existencia de potenciales excitatorios o inhibitorios que lo facilitan o lo dificultan. Existen fases del potencial de acción. El potencial de acción se produce a lo largo de una serie de fases que van desde la situación del reposo inicial hasta el envío de la señal eléctrica y por último la vuelta al estado inicial. En primera instancia tenemos el potencial de reposo.
Este primer paso supone un estado basal en el que pues aún no se han producido alteraciones que conduzcan al potencial de acción. Se trata de un momento en el que la membrana está a menos 70 milivoltios, su carga eléctrica de base. En segunda instancia tenemos a lo que es la despolarización. La estimulación genera que se produzca en la membrana de la neurona un cambio eléctrico de suficiente intensidad excitatoria. Se debe a que debe generar o superar el umbral para generar el potencial de acción. Se refiere a la ley del todo o nada, como se mencionó anteriormente, como para generar que los canales de sodio del cono del axón se abran de tal manera que los iones de sodio cargados positivamente entren de forma masiva. A su vez, las bombas de sodio y potasio, que normalmente mantienen el interior de la célula estable, pues expulsando, intercambiando 3 iones de sodio por 2 de potasio, de tal manera que se expulsan más iones de potasio que los pues que entran. Estos dejan de funcionar. Ello genera un cambio de la carga de la membrana, de tal manera que llegue a los 30 milivoltios. Dicho cambio es lo que se conoce como la despolarización. Y por último, tenemos a lo que es la repolarización, que al haber cerrado los canales de sodio, este deja de de poder entrar a la neurona, a la par que el hecho de que los canales de potasio sigan abiertos genera que este siga siendo expulsado. Es por ello que el potencial y la membrana se hacen cada vez más negativos. Los neurotransmisores son creados por el cuerpo para transmitir señales de una neurona a otra. Esto es debido a la sinapsis química, ya que no existe contacto directo, es por eso que son necesarios los neurotransmisores. Dentro de los neurotransmisores más importantes encontramos a la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la dopamina, que se asocia a las conductas adictivas y causantes de las sensaciones placenteras, la adrenalina, que desencadena los mecanismos de supervivencia. Las endorfinas promueven la calma, mejoran el humor, reducen el dolor, entre otras. Y el glutamato, que es especialmente importante para la memoria y la recuperación. El sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Iniciaremos por explicar o hablar sobre el sistema nervioso central. Este está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Además está protegido por un conjunto de membranas llamadas meninges y el líquido cefalorraquídeo recibe la información y la procesa para controlar las funciones corporales. Comenzaremos por el encéfalo. El encéfalo es una masa nerviosa que se conoce como el centro de control del cuerpo humano. Está protegido por 3 membranas o meninges. En la interior es la apia madre, que está pegada a la superficie del encéfalo. Fuera de ella está el aracnoides, separado por un espacio subaracnoideo, parecido a una red. Finalmente, la membrana exterior, llamada dura madre, es la capa más fibrosa y resistente de las meninges, pues su función es formar los tabiques en el cráneo que ayudan a mantener en su posición las distintas partes del encéfalo. Hay un líquido que es el líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Es producido en su mayoría por una especialización de la apia madre, llamada plexos coroideos, que cubre las cavidades encefálicas llamadas ventrículos, desde los cuales fluye hasta el canal ventral. En él flota el sistema nervioso central y pues sirve como amortiguador ante eventuales golpes. El encéfalo consta de 3 partes muy importantes, las cuales son el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral, o también llamado tronco encefálico. El cerebro se encuentra ubicado dentro del cráneo y constituye la masa principal del encéfalo. Es el órgano que controla las acciones voluntarias, se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. En el centro del cerebro se encuentra el diencéfalo. Este está formado por el tálamo, hipotálamo y epitálamo. Primero hablaremos sobre el tálamo. Este recibe casi todos los impulsos sensitivos y motores provenientes de otras estructuras del sistema nervioso central y los distribuye a zonas específicas de la corteza cerebral. Después encontramos al hipotálamo,
Este se encuentra por debajo del tálamo. Su función es regular los procesos fisiológicos como las necesidades de alimento, bebida y sexo, controlando también el sistema endocrino. Este tiene una peculiaridad, pues lo que va a hacer es que va a conectar los sistemas nervioso y el endocrino y va a controlar la secreción de las hormonas por parte de la hipófisis y otras glándulas. Y por último tenemos al epitálamo, que pertenece al sistema límbico y tiene relación con los instintos y las emociones y contiene la glándula pineal, que regula los estados de sueño y vigilia. El cerebro se divide en dos hemisferios. Cada hemisferio se va a encargar de controlar las actividades del lado de la carrocería enfrente de ese hemisferio. Y tenemos lo que son los hemisferios, bueno, se van a dividir más a fondo en 4 lóbulos y tenemos lo que es el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Los hemisferios cerebrales, por otro lado, están formados por la sustancia gris y la sustancia blanca. La parte externa o corteza cerebral está formado por la sustancia gris. Esta, pues, está hecha de grupos de neuronas que corresponden a núcleos nerviosos, en los que se genera y procesa la información relacionada con el control muscular, las percepciones sensoriales, como lo es la visión y la audición, la memoria, las emociones y el lenguaje. Es decir, pues que la corteza cerebral recibe la información procedente de los órganos de los sentidos y pues va a elaborar las órdenes de respuesta. Asimismo, almacena y procesa la información. Y en la zona interna se encuentra lo que es la sustancia blanca. Está compuesta por axones cubiertos de mielina o fibras nerviosas que se van a extender desde los cuerpos neuronales y pues se va a encargar de transmitir la información sensorial del resto del cuerpo a la corteza cerebral y de la regulación de las funciones autónomas, pues involuntarias, como son la temperatura y la frecuencia cardíaca. Pues continuando con la segunda parte con la que consta el encéfalo, tenemos al cerebelo. El cerebelo pues se va a encontrar detrás del cerebro, por debajo de los hemisferios cerebrales y pesa pues cerca de 120 gramos. Tiene una forma ovoide, ligeramente aplanado y con una hendidura central. Este se va a encargar de coordinar los movimientos, reflejos y el equilibrio del cuerpo. Después tenemos lo que es el tronco encefálico o también llamado tallo cerebral. Este se va a ubicar sobre la médula espinal y está compuesto por lo que es el bulbo raquídeo en la parte más baja. En la parte media tenemos lo que es la protuberancia anular o puente encefálico y en la parte pues más alta tenemos a lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo es la parte pues superior del tronco del encéfalo. Este se encarga de recoger impulsos nerviosos vinculados a órdenes motoras que tienen que ser ejecutadas por músculos y por otro recibe datos sensoriales. A través de él pasa un estrecho canal llamado acueducto de Silvio, por el que fluye el líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo. En él podemos encontrar dos estructuras fundamentales, el tectum y el tegmentum. Después tenemos a la protuberancia anular, o también llamado puente troncoencefálico. Es la parte más adulta del tronco del encéfalo, es por eso que también recibe el nombre pues, de protuberancia anular. Este se va a encontrar en la parte media del tronco del encéfalo. En la parte de arriba se va a encontrar el mesencéfalo y en su parte inferior se va a encontrar lo que es el bulbo raquídeo, entonces por lo tanto este se encuentra en la parte media. Este tiene funciones muy importantes, una de ellas es que tiene un nexo de comunicación, hace un puente entre grupos de neuronas. Después también tiene una función de coordinación motora, una de ellas es mantener el equilibrio, la regulación homeostática y la regulación de la conciencia. Y por último tenemos al bulbo raquídeo, que el bulbo raquídeo es la parte más baja del tronco del encéfalo. Este tiene una forma semejante a la de un cono y en él pues podemos encontrar conexiones nerviosas, tanto motoras como sensoriales, pasando a través de los diferentes tractos nerviosos. Bueno,
Se trata de un núcleo neurovegetativo encargándose del mantenimiento y funcionamiento de los órganos de forma automatizada y ajena a la conciencia. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos, de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. Los 12 pares craneales son nervios encefálicos simétricos que comunican el encéfalo con distintas zonas periféricas, como la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen. Em, Cada par es nombrado con un número progresivo romano, un número romano progresivo, que indica su posición en el encéfalo. Es decir, por ejemplo, el más ventral es el par 1 y el más dorsal es el par 12. O también se le va a nombrar con un nombre que alude a su función. Por ejemplo, vamos a nombrar los 12 pares craneales. Bueno, tenemos el nervio olfativo, que es el par craneal 1, y este se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato. El nervio óptico, que es el par craneal 2, se encarga de transmitir al cerebro la información visual que se recoge desde el ojo. El nervio oculomotor, que es el par craneal 3, manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. Después tenemos al nervio troclear, que es el par craneal 4 y se ocupa del movimiento de los ojos. El nervio trigémino, que es el par craneal 5, tiene funciones tanto motoras como sensoriales. Seguimos con el nervio abductor, que es el par craneal 6, y es encargado de hacer que el ojo se mueva, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto a donde está la nariz. Después tenemos al nervio facial, que es el par craneal 7, y este se encarga tanto de mandar órdenes a los músculos de la cara, pues dedicados a crear expresiones faciales, como a las glándulas lagrimales y salivales. Después tenemos al nervio estatoacústico, que es el par craneal 8, y este recoge información de la zona auditiva. Tenemos al nervio glosofaringio, que es el par craneal 9, y este nervio es un nervio tanto sensitivo como motor, y tal como su nombre indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe. Después seguimos con el nervio vago, que es el paracraneal en 10, perdón. Lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringios y laringios. Tenemos al nervio accesorio, que es el par craneal 11. Este activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo y permite que la cabeza quede decantada hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. Y por último tenemos el nervio hipogloso, que es el par craneal 12. Este activa músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Continuamos con la médula espinal. La médula espinal recorre el canal raquídeo de las vértebras desde la base del cráneo hasta la primera vértebra lumbar, un poco más arriba de la cintura. Tiene una función de centro elevador de reflejos y conductor de impulsos nerviosos desde y hacia el encéfalo. La médula espinal es cerca de 43 centímetros de largo en mujeres adultas y 45 centímetros de largo en hombres adultos. La médula espinal tiene distintas partes que la constituyen, entre ellas se encuentran las raíces ventrales o anteriores, las raíces dorsales o posteriores, la sustancia gris, que es donde es posible identificar dos astas dorsales que contienen los núcleos sensitivos y dos astas ventrales que contienen los núcleos motores. La sustancia blanca, que contiene muchos axones que
se reúnen formando cordones dorsales, laterales y ventrales, en donde muchos ascienden con información sensitiva hacia el encéfalo y otros descienden con información motora. También tenemos lo que son los ganglios espinales o raquídeos y los nervios espinales o raquídeos. Hablando de los nervios espinales o raquídeos, bueno, ¿qué son? Son 31 pares de nervios formados por la unión de las raíces dorsales y ventrales, por lo que contienen axones sensitivos y motores. Existen 31 pares de nervios raquídeos, entre los cuales tenemos 8 pares de diminutos nervios raquídeos cervicales, 12 pares de nervios dorsales o torácicos, 5 pares de nervios raquídeos lumbares, 5 pares de nervios raquídeos sacros y desde 1 hasta 3. Bueno, ahora hablaremos sobre las vías aferentes y eferentes. Por las vías aferentes viaja toda la información que entra a través de las neuronas sensoriales, es decir, la que transforman la información que recogen los sentidos y las transforman en impulsos nerviosos. En cambio, las vías aferentes son las encargadas de propagar los impulsos eléctricos que están destinados a activar o a veces a desactivar ciertas glándulas y grupos musculares. Bueno, la palabra aferencia sirve para designar a la información que viaja por esas vías del sistema nervioso periférico, mientras que el término eferencia se utiliza para referirse a la salida de datos que va desde el sistema nervioso central hasta fibras musculares y glándulas encargadas de liberar todo tipo de sustancias y hormonas. El sistema nervioso periférico engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Su función es transmitir información sensitiva hacia el sistema nervioso central e información motora, desde este hacia los músculos y las glándulas. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está formado por los nervios craneales y espinales que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la musculatura estriada, provocando los movimientos voluntarios, y a su vez transmite información sensitiva desde el resto del cuerpo al sistema nervioso central. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo es independiente del control de la corteza cerebral, regulándose a sí mismo, siendo responsable del movimiento de las vísceras y de la musculatura lisa, así como también de la actividad de las glándulas exócrinas. Este se divide en sistema nervioso entérico, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso enférico es una red neuronal que controla la actividad de la musculatura del tubo digestivo en la digestión de los alimentos y además es responsable de las emociones que se sienten en el estómago, pues está conectado con el sistema límbico. Por ejemplo, cuando una persona dice que siente mariposas en el estómago. El sistema nervioso simpático está relacionado con las actividades que requieren energía, pues actúa frente a situaciones de alerta o estrés, como las que se dan frente a una pelea o una huida, preparando al cuerpo para combatir o correr. Y por último tenemos al sistema nervioso parasimpático. Está relacionado con acciones que conservan la energía, ya que se conecta a los mismos órganos que el sistema nervioso simpático. Pero sus acciones son opuestas, es decir, vuelve al organismo a la condición de reposo y menor consumo de energía.